La abogada, ex senadora y hoy presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, se dio un tiempo para conversar con Noticiero Judicial, la actualidad del ejercicio del derecho en Chile y reformas que involucran al Poder Judicial fueron algunos de los temas tratados en la siguiente entrevista. Nos encontramos en una nueva entrevista del canal judicial y para ello tenemos una invitada de gran trayectoria, abogada de muchos años, ex senadora, funcionaria también de la Contraloría General de la República y actualmente presidenta del Colegio de Abogados. Nos encontramos con Olga Feliú Segovia. Señora Olga, muchas gracias por participar en el canal judicial. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo analiza la situación de la abogacía en Chile? Yo sé que es un tema muy general, muy amplio, pero podríamos comenzar, por ejemplo, por la formación académica que entregan las universidades. Yo creo que la formación académica en general puede calificarse de dispareja, pero en general es una buena formación y a los abogados en el día de hoy les debe ocurrir y deben hacer lo que todos los profesionales en esta época, que es actualizar permanentemente sus conocimientos de tal manera de estar al día en las reformas que se aprueben y en los nuevos planteamientos que se formulen por la doctrina. ¿Cómo evalúa usted el estándar de los abogados en Chile en la actualidad de cara a estas reformas? Muchos estudiaron antes del inicio de estos cambios y algunos están durante. ¿Cómo evalúa usted el día a día de los abogados en Chile de cara a esta reforma de procedimientos? Enfrentados permanentemente al dilema de ponerse al día y de modernizarse, diré, y actualizarse respecto de las reformas que se aprueban para los efectos de poder defender debidamente a las personas, que es el rol que nos compete a los abogados. Me gustaría ahondar más en las reformas. Me gustaría conocer su opinión en general sobre el proceso de reformas. ¿Han sido buenas, han sido aceptables? ¿Se podría mejorar en algunas? A ver, yo creo que la única reforma que fue debidamente estudiada y debidamente implementada en materia económica es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal fue un cambio muy, pero muy importante en materia de persecución de delitos y en materia de aplicación de sanciones a los culpables, y fue muy estudiada por la academia, por la doctrina, por los jueces, y se implementó un gran cambio con la creación del Ministerio Público a cargo de la investigación de los delitos y como órgano exclusivo de la investigación de los mismos y a su vez de ejecutor de la acción penal pública. ¿Qué críticas son las que se plantean a su respecto? En primer lugar, yo creo que no hay una suficiente transmisión, diría, a las personas para que ellas comprendan que la verdad es que la sociedad debe sancionar a los culpables de delitos, pero la sanción no debe ser siempre mantenerlos privados de libertad en un establecimiento carcelario. Hoy las modernas técnicas señalan que la última ratio debe ser precisamente privar de libertad a una persona. Eso conspira con una buena imagen de la reforma procesal penal, pero yo creo que es una reforma muy importante, muy trascendente y que en definitiva ha significado un cambio fundamental en nuestro Estado de Derecho respecto a las sanciones penales. Sí, usted me destaca como gran reforma la penal, pero no me menciona ni la de familia ni la laboral. ¿Qué opina usted de eso? Es que comencé con ella porque creo que es la que mejor se implementó. No considero que las reformas laborales y de familia hayan tenido la misma preocupación legislativa de tener un gran trasfondo de la doctrina para ver cómo se iba a implementar y a su vez el apoyo del Poder Ejecutivo y del Parlamento para aprobar los gastos, porque al Parlamento es quien le corresponde aprobar los gastos, de asignarle recursos suficientes para para crear los tribunales, establecer o construir los establecimientos necesarios y a su vez dotar de los recursos humanos necesarios para implementar la reforma. ¿Qué expectativas tiene la reforma civil que está
tramitándose actualmente en el Parlamento? Yo creo que a la reforma civil hay que darle un tratamiento similar al que se le dio a la reforma procesal penal. En mi concepto, a esta reforma le falta todavía madurez para su examen. Considero que separar el análisis de la reforma procesal civil en cuanto a procedimiento de la infraestructura necesaria para aplicar la reforma, esto es, los tribunales que requiere, las instancias que se van a aplicar. Yo considero que el sistema es indisoluble. No, en mi concepto no puede tratarse de cómo se va a mejorar, cómo se va a cambiar el procedimiento, si no sé qué jueces lo van a aplicar. Va a haber ser un tribunal unipersonal como hoy día la reforma laboral o es la reforma o el sistema laboral, el sistema de familia. Si el sistema de única instancia no puede operar con un juez unipersonal porque es privar a las personas de una segunda oportunidad de defensa de sus derechos. Cambiando de tema, señora Olga, ¿qué opinión tiene usted como abogada y también como presidente del Colegio de la Orden el fin del feriado judicial? Es un proyecto de ley que está avanzando a paso firme en el Parlamento y pronto ya debería ser ley. Este tema es un tema que es fácil de llegar con la solución simple. Hoy día, en el día de hoy, no es posible entender que haya una judicatura que se suspenda durante un mes. Entonces, la respuesta pareciera ser la simple también de decir, mire, debe suprimirse el feriado judicial. Pero el Consejo de la Orden no lo ha considerado así. Le hago presente que en todo caso no es una decisión unánime del Consejo, pero hay ya 2 acuerdos del Consejo en el sentido de plantear de que no es conveniente suprimirlo. Le doy las razones para lo cual se hace este planteamiento. Al igual que el planteamiento de decir no debe suspenderse una actividad tan importante como esta durante un mes, es otro planteamiento que es decir, las personas tienen derecho a un feriado, a un periodo de descanso de su trabajo durante el año. Eso es un derecho indiscutible, lo reconoce la legislación laboral de los empleados públicos, de los empleados privados, diré, y la legislación aplicable a los empleados del sector público. ¿Cómo conciliamos una con la otra? Para los efectos de que no se produzcan estas ausencias de judicatura. Muy simplemente en la forma que lo ideó nuestro legislador hace tantísimos años, que es sobre la base de tribunales que operan o que funcionan durante los periodos de descanso. En esa perspectiva, entonces, la judicatura debe tener, al igual que todos los poderes, al igual que todos los órganos públicos, debe tener un sistema que atienda los casos de emergencia. ¿Qué inconveniente se le ve al trabajo a que no exista el feriado judicial? Que como los jueces tienen que salir de todas maneras, resulta que entonces ya hay periodos en que durante todo el año, durante el curso de todo el año va a haber jueces que no están. Porque hay una cosa que es muy especial en la judicatura, que es la inalienabilidad de la función de juez. El juez sale y efectivamente puede ser reemplazado por el secretario, pero los jueces se reemplazan entre sí y en consecuencia se produce una seguidilla de faltas cuando el tribunal no está y que no puede ser reemplazado o pasa a ser reemplazado, y entonces eso importa un mal funcionamiento, no de un juzgado, sino que de todos, de todos. La discusión de cómo llegan las autoridades a ser ministro de la Corte Suprema siempre está en discusión. Usted fue senadora cuando se desarrolló la reforma de este sentido. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál fue la mirada en ese minuto? Y me gustaría saber cuál es su mirada ahora de esa reforma. Bueno, eso hace bastante tiempo. Yo no estuve de acuerdo con la modificación propuesta en ese minuto por el Poder Ejecutivo para cambiar el sistema de la nominación de los jueces del más alto tribunal de la República. En ese momento yo sostuve que más temprano que tarde dije que creía que se iba a politizar la designación, porque eso me parece muy delicado. Vuelvo a decirle el concepto primitivo que le señalaba hace un minuto. Los jueces deben ser independientes e imparciales. Yo no puedo estimar que jueces de derecha, jueces de izquierda, naturalmente podrá haber una mirada, las personas no son indisolubles en sus pensamientos, o indivisibles, perdón. Pero
Algo muy diferente es estimar que deben ser jueces más de derecha, más de izquierda, o ya derechamente, como ocurre, plantear que se acercan más a la línea de un partido o de otro, porque eso es absolutamente contrario a lo que es y debe ser un juez. En esa perspectiva yo temía eso y así lo planteé. En el curso de los años y bueno, como va evolucionando la legislación, las ideas y todo lo demás, luego se aprobó también la creación del Ministerio Público y ahí se analizó y se examinó y se vio la conveniencia que el fiscal del Ministerio Público, autoridad máxima de este órgano del Estado, fuera nominado y en designación participaran los tres poderes del Estado. Y creo que esa mirada es una mirada correcta. Se trata de cargos tan altos, tan importantes, que la participación de los tres órganos más importantes de la República, los poderes del Estado en los términos tradicionales, participen en estas nominaciones. Por último, la quiero llevar al terreno de su función actual, que es de presidenta del Colegio de Abogados. ¿Cómo evalúa su gestión? Me gustaría saber si está satisfecha con la cantidad de asociados, por ejemplo, y cuáles son los proyectos que usted lleva en camino. A ver, la misión es difícil porque siempre no me corresponde a mí evaluarla, desde luego le corresponde evaluarla a mis pares y le corresponde evaluarlas al Consejo, y que en el momento que considere que no lo hago bien aprobará un voto de censura, lo que será cumplir con el deber que ellos tienen. Yo procuro hacerlo de la mejor manera posible, defender los intereses de la orden, preocuparme de las materias que son de interés en el campo del derecho público, porque una de las misiones que tiene el Colegio de Abogados precisamente es velar por la mantención del Estado de Derecho, así que en ese sentido tenemos una gran preocupación también en el Consejo del Colegio. El número de afiliados naturalmente es bajo, yo calculo que es más o menos una tercera parte de los abogados que hay recibido en el día de hoy, y el Consejo piensa, y yo también, que convendría que estuvieran todos afiliados en nuestra aspiración. No soy partidaria de la colegiatura obligatoria, creo que las personas tienen derecho a afiliarse libremente a los órganos intermedios de la sociedad que mejor les parezca, pueden formar otra asociación de abogados. ¿Qué desafíos tenemos para adelante de aquí hasta el término de mi periodo, si no me remueven antes? Bueno, preocuparnos, por supuesto, en este momento estamos preocupados del proyecto de ley de reforma tributaria, que naturalmente se verá pronto y en consecuencia será un estudio, un análisis fundamentalmente mirado desde el ángulo del ejercicio de la actividad propia de los abogados y de los profesionales, y naturalmente estamos muy preocupados. Hay una comisión constituida para los efectos de estar atentos, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el proyecto de ley de reforma procesal civil y todas las reformas que se van implementando en el curso de los años, se van proponiendo por los órganos pertinentes. Conversó con nosotros en Noticiero Judicial Olga Feliú, abogada, ex senadora y actual presidenta del Colegio de Abogados. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, pues encantada de poder exponer la voz de los abogados. Muchas gracias. Muchas gracias.